Muy buenos días. A continuación, vamos a dar repaso a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976. Texto vigente. Última reforma publicada el 20 de marzo del 2025. Al margen un sello con el escudo nacional que dice Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República. José López Portillo, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. A sus habitantes saben que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente decreto. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Título primero de la Administración Pública Federal. Capítulo único de la Administración Pública Federal. Artículo número 1. La presente ley establece las bases de la organización de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal. La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías del Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal de la Administración Pública Centralizada, los órganos mismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros, de fianzas y los fideicomisos componen la administración pública paraestatal. Artículo número 2. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la Administración Pública Centralizada. Secretarías de Estado, 1, 2, Consejería Jurídica. Entonces vamos a repetir nuevamente esta información. La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal integran la Administración Pública Centralizada. Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros, de fianzas y los fideicomisos componen la administración pública paraestatal. Artículo 2, lo repetimos nuevamente. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrán las siguientes dependencias de la Administración Pública Centralizada. Número 1, Secretaría de Estado. Número 2, Consejería Jurídica. Artículo número 3. El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las disposiciones legales correspondientes de las siguientes entidades de la Administración Pública Paraestatal. Número 1, organismos descentralizados. Número 2, empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y de fianzas. Número 3, fideicomisos. Número 4, las empresas públicas del Estado que se regulan por sus propias leyes. Artículo 4. La función del consejero jurídico prevista en el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estará a cargo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Al frente de la Consejería Jurídica habrá un consejero que dependerá directamente del presidente de la República y será nombrado y removido libremente por éste. Para ser consejero jurídico se deben cumplir los mismos requisitos que para ser fiscal general de la República. A la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal se le serán aplicables las disposiciones sobre presupuesto, contabilidad y gasto público federal, así como los demás que rigen a las dependencias del Ejecutivo Federal. En el reglamento interior de la Consejería se determinarán las atribuciones de las unidades administrativas, así como la forma de cubrir las ausencias y delegar facultades. Artículo número 5. Se deroga.
Artículo número 6. Para los efectos del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la República acordará con todos los secretarios de Estado y el fiscal general de la República. Artículo número 7. El presidente de la República podrá convocar directamente a través del secretario de Gobernación a reuniones de gabinete con los secretarios de Estado y funcionarios de la Administración Pública Federal que el presidente determine, a fin de definir o evaluar la política de gobierno federal en asuntos prioritarios de la administración, cuando las circunstancias políticas, administrativas o estratégicas del gobierno lo admeriten, o para atender asuntos que sean de competencia concurrente de varias dependencias o entidades de la Administración Pública Federal. Estas reuniones serán presididas por el presidente, o si éste así lo determina, por el titular de la Secretaría de Gobernación. El jefe de la Oficina de la Presidencia de la República podrá ser convocado a las reuniones de gabinete por acuerdo del presidente. Artículo número 8. La persona titular del Ejecutivo Federal contará con el apoyo directo de la Oficina de la Presidencia de la República para sus tareas y para el seguimiento permanente de las políticas públicas y su evaluación periódica, con el objeto de aportar elementos para la toma de decisiones sin perjuicio de las atribuciones que ejercen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. En el ámbito de sus respectivas competencias, la persona titular del Ejecutivo Federal designará a la jefa o jefe de dicha oficina. La persona titular del Ejecutivo Federal contará con las unidades de apoyo técnico y estructura que determine de acuerdo con el presupuesto asignado a dicha oficina. Las unidades señaladas en el párrafo anterior podrán estar adscritas de manera directa a la presidencia o a través de la oficina referida y desarrollarán en otras funciones los siguientes. Número 1. Se deroga. Número 2. Formular y conducir la política de comunicación social del gobierno federal con la intervención que corresponda a la Secretaría de Gobernación, conforme a la presente ley. Por tal efecto, establecerán mediante disposiciones de carácter general el modelo organizacional y de operación de las unidades administrativas que realicen actividades en esta materia. Número 3. Se deroga. Artículo número 9. Las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal conducirán sus actividades en forma programada, con base en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la Planación Nacional del Desarrollo establezcan el Ejecutivo Federal. Título segundo de la Administración Pública Centralizada. Capítulo 1 de las Secretarías de Estado. Artículo número 10. Las secretarías del Estado tendrán igual rango y entre ellas no habrá, por lo tanto, preeminencia alguna, sin perjuicio de la anterior, por acuerdo del presidente de la República. La Secretaría de Gobernación coordinará las acciones de la Administración Pública Federal para cumplir acuerdos y órdenes. Artículo 10. Las secretarías de Estado tendrán igual rango y entre ellas no habrá, por lo tanto, preeminencia alguna, sin perjuicio de la anterior, por acuerdo del presidente de la República. Artículo 11. Los titulares de las secretarías de Estado ejercerán las funciones de su competencia, por acuerdo al presidente de la República. Artículo número 12. Cada secretaría de Estado formulará respecto de los asuntos de su competencia los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente de la República. Artículo número 13. Los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el presidente de la República deberán, para su validez y su observancia constitucionales, ir firmados por el secretario de Estado respectivo, y cuando se refieran a asuntos de la competencia de dos o más secretarías, deberán ser refrendados por todos los titulares de la misma. Tratándose de los decretos promulgatorios de las leyes o decretos expedidos por el Congreso de la Unión, solo se requerirá el refrendo del titular de la Secretaría de Gobernación. Artículo número 14. Al frente de cada Secretaría de Estado habrá una persona titular, quien, para la estructura general o el despacho de los asuntos de su competencia,
Se auxiliará de las personas titulares de las subsecretarías, de las unidades de administración y finanzas, de las jefaturas de unidad, de las direcciones de las subdirecciones, de las jefaturas de departamento y demás personas funcionarias en los términos que establezcan el reglamento interno respectivo y las disposiciones legales aplicables. Las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina contarán cada uno con una oficialía mayor, que tendrá las funciones establecidas en el artículo número 20 de esta ley y las que determinen sus reglamentos interiores. En los juicios de amparo, el presidente de la República podrá ser representado por el titular de la dependencia a que corresponde el asunto, según la distribución de competencias. Los recursos administrativos promovidos contra actos de los secretarios de Estado serán resueltos dentro del ámbito de la Secretaría en los términos de los ordenamientos legales aplicables. El artículo 14, número bis. Las unidades de administración y finanzas o áreas que realicen funciones equivalentes en las dependencias y entidades paraestatales se ajustarán a lo siguiente. 1. Dependen jerárquicamente de la dependencia o entidad paraestatal a la que se encuentren adscritas en los términos que establezcan el reglamento interior respectivo a los ordenamientos correspondientes. Número 2. Serán consideradas en la estructura y presupuesto de la dependencia o entidad paraestatal a la que se encuentren adscritas. Número 3. Actúan en el ámbito de su competencia en nombre y representación de las dependencias o entidades paraestatales para el ejercicio de las atribuciones y funciones previstas en las leyes y demás ordenamientos jurídicos aplicables, observando los lineamientos, disposiciones, directrices y políticas que emitan las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y Anticorrupción y Buen Gobierno para su conducción y coordinación en el ámbito de sus competencias. Número 4. Se organizan y operan conforme a lo señalado en los artículos 20 y 30, fracción 32 de esta ley. A los órganos administrativos desconcentrados que cuenten con unidades de administración y finanzas o áreas que realicen funciones equivalentes, le es aplicable lo previsto en este artículo. El artículo número 15 se deroga. Artículo número 16. Corresponde originalmente a los titulares de las Secretarías de Estado el trámite de resolución de los asuntos de su competencia, pero para la mejor organización del trabajo podrán delegar en los funcionarios a que se refiere el artículo 14 de esta ley, cualesquiera de sus facultades, excepto aquellas que por disposición de la ley o del reglamento interior respectivo deban ser ejercidas precisamente por dichos titulares. Los propios titulares de las Secretarías de Estado también podrán adscribir orgánicamente las unidades administrativas establecidas en el reglamento interior respectivo a las subsecretarías y a las otras unidades de nivel administrativo equivalente que se precisen en el mismo reglamento. Los acuerdos por los cuales se deleguen facultades o se adscriban unidades administrativas se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. Artículo número 17. Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se termine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Artículo 17, número bis. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, conforme a lo previsto en los reglamentos interiores o sus ordenamientos legales de creación respectivamente, podrán contar con oficinas de representación de las entidades federativas o en su caso en regiones geográficas que abarquen más de una entidad federativa, siempre y cuando sea indispensable para prestar servicios o realizar trámites en cumplimiento de los programas a su cargo y cuenten con recursos aprobados para dichos fines en sus respectivos presupuestos. Dichas oficinas se coordinarán con las delegaciones de programas para el desarrollo, debiéndose observar lo siguiente. Número 1. Los funcionarios públicos adscritos a las oficinas de representación serán designados de conformidad con lo establecido por el reglamento interior a los ordenamientos legales de las dependencias y entidades. 2.
Los servidores públicos adscritos a las oficinas de representación se sujetarán a las disposiciones establecidas en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal para efectos de su ingreso, desarrollo profesional, capacitación y certificación de capacidades, evaluación del desempeño, separación y a las demás disposiciones previstas en dicha ley. Número 3. Las dependencias o entidades responsables de la ejecución de programas para entregar un beneficio social directo a la población deberán sujetarse a lo siguiente. Inciso A. Ejecutar el programa con estricto apego a las reglas de operación. Inciso B. Informar respecto de los programas atinentes a la respectiva delegación de programas para el desarrollo. Inciso C. Dar a conocer en términos de la legislación aplicable lo siguiente. Inciso I. Las altas y bajas en sus padrones de beneficiarios, así como los resultados de su evaluación. Siguiente. La relación de municipios y localidades en las que opera el programa. Siguiente. El padrón de beneficios de la entidad federativa correspondiente por municipio y localidad. Siguiente. El calendario de entrega de apoyos por entidad federativa, municipio y localidad con anterioridad de al menos 60 días a la entrega de los mismos. Siguiente. Los ajustes presupuestarios que en su caso les sean autorizados. Siguiente. Incluir en todo caso en la discusión de cada programa la leyenda siguiente. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Siguiente. Realizar acciones de orientación y difusión con los beneficiarios para garantizar su transparencia y evitar cualquier uso ilegal del programa. Siguiente. Realizar las designaciones referidas en la fracción 1 de este artículo a propuesta del delegado estatal de programas para el desarrollo de la entidad respectiva. Artículo número 17. Tercero. El Poder Ejecutivo Federal controla las entidades federativas con las delegaciones de programas para el desarrollo, que tendrán a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y para el apoyo y desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de servicios de las dependencias, así como de supervisión de los programas que ejercen algún beneficio directo a la población, de conformidad con los lineamientos que emitan la Secretaría de Bienestar y la Coordinación General de Programas para el Desarrollo. Para la coordinación de las delegaciones de programas para el desarrollo, en la implementación de las funciones descritas en este artículo, el titular del Poder Ejecutivo Federal contará con la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, bajo el mando directo del Presidente de la República. Las delegaciones de programas para el desarrollo estarán adscritas jerárquicamente y orgánicamente a la Secretaría de Bienestar y sus titulares serán designados por el titular de la Secretaría a propuesta de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo. Artículo 17, cuarto. Las dependencias, incluyendo sus órganos administrativos, desconcentrados y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, proporcionarán los espacios y servicios dentro de sus instalaciones para la ejecución de las actividades de los órganos internos de control y de las unidades de responsabilidades equivalentes, respectivamente, así como a las áreas que les están adscritas. Artículo 18. El reglamento interior de cada una de las Secretarías de Estado, que será expedido por el Presidente de la República, se determinarán las atribuciones de sus unidades administrativas, así como la forma en que los titulares podrán ser suplidos en sus ausencias. Artículo número 19. La persona titular de cada Secretaría del Estado expedirá los manuales de organización, de procedimiento y de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener información de la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, de los sistemas de comunicación y coordinación y de los principales procedimientos administrativos que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno deberán mantenerse permanentemente actualizados. Los manuales de organización general deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, mientras que los manuales de procedimientos y de servicios al
al público deberán estar disponibles para consulta de las personas usuarias y de las propias personas servidoras públicas a través del registro electrónico que opera la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. En cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se mantendrá al corriente los escalafones de las personas trabajadoras y se establecerán los sistemas, estímulos y recompensas que determinen la ley y las condiciones generales de trabajo respectivas. Artículo número 20. Las dependencias y las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal contarán con una unidad de administración y finanzas o equivalente, encargada de ejecutar en los términos de las disposiciones aplicables los servicios de apoyo administrativo en materia de planeación, programación, presupuesto, tecnologías de la información, recursos humanos, recursos materiales, contabilidad, archivos y los demás que sean necesarios en los términos que establezca el Ejecutivo Federal. En los casos de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, dichos servicios se llevarán a cabo por sus respectivas oficialías mayores. La persona titular del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establecerá mediante disposiciones de carácter general el modelo organizacional y de operación de las unidades de administración y finanzas de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal, el cual deberá ser observado por las dependencias y entidades paraestatales al momento de emitir o modificar las disposiciones que regulen la organización y operación de las unidades de administración y finanzas o equivalentes. Los movimientos a las estructuras organizacionales y ocupacionales estarán sujetos a las autorizaciones que emitan las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y Anticorrupción y Buen Gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público conducirá y coordinará la operación de las unidades de administración y finanzas o equivalentes de las dependencias y de las entidades paraestatales en los términos de las disposiciones legales o reglamentarias aplicables y con base en los lineamientos, disposiciones, directrices y políticas que al efecto emita la propia Secretaría. Las personas titulares de las unidades de administración y finanzas equivalentes nombrarán y removerán en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables al personal de su adscripción, ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 31, fracción 32 de esta ley. Los puestos correspondientes a las personas titulares de las unidades de administración y finanzas o equivalentes en las dependencias y entidades paraestatales, así como de los dos niveles jerárquicos inmediatos inferiores, son de libre designación en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. A los órganos administrativos desconcentrados que cuenten con unidades de administración y finanzas o áreas que realicen funciones equivalentes, les es aplicable lo previsto en este artículo. Las disposiciones en este artículo no son aplicables en las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, ni en las empresas públicas del Estado, las que se rigen conforme a las disposiciones legales que les sean aplicables. Artículo número 21. El presidente de la República, para el mejor despacho de los asuntos a su cargo, podrá constituir comisiones intersecretariales, consultivas y presidenciales a través de decretos. Las comisiones intersecretariales serán aquellas creadas por el presidente de la República para el despacho de asuntos en que deben intervenir varias secretarías de Estado. Estarán integradas por los secretarios del Estado o aquellos funcionarios de la Administración Pública Federal. Las entidades de la Administración Pública Paraestatal podrán integrarse a las comisiones intersecretariales cuando se trate de asuntos relacionados con su objeto. Serán comisiones consultivas, aquellas conformadas por profesionales, especialistas o representantes de la sociedad civil de reconocida capacidad o experiencia designados por el presidente de la República con la finalidad de resolver una consulta determinada o emitir una opinión sobre algún tema especificado con el objeto de su derecho de creación. Estas comisiones podrán ser ubicadas dentro de la estructura de una dependencia del Ejecutivo. Sus conclusiones no serán vinculantes. Las comisiones presidenciales podrán ser conformadas por integrantes descritos en cualquiera de los párrafos anteriores, así como exservidores públicos y servidores públicos de otros poderes o órdenes de gobierno. Estas comisiones se constituyen con grupos de trabajo especial
para cumplir con las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes que deberán servir como base para la toma de decisiones o el objeto que determine su decreto de creación en los términos previstos por el presente artículo. La comisión podrá ser transitorias o permanentes y serán presididas por quien determine el presidente de la República. El decreto de creación de las comisiones descritas en este artículo deberán contener al menos las siguientes disposiciones. 1. Su denominación. 2. El nombre de sus integrantes y sus respectivos cargos, así como la definición de quién la presidirá. 3. Su objeto y las funciones que se les asignan. 4. Su ubicación dentro de la estructura de la Administración Pública Federal, precisando si dependen directamente del presidente de la República o de alguna Secretaría de Estado. 5. El periodo de su existencia mismo, que podrá ser prolongado por acuerdo del presidente de la República. 6. Cuando sea necesario, la dotación de recursos para funcionamiento, los cuales proveerán de la entidad pública de la cual depende. El cargo de miembro de cualquiera de las comisiones será honorífico y de confianza, por lo que no inhabilitará la posibilidad de desempeñar ninguna otra función pública o actividad privada. Artículo 22. El presidente de los Estados Unidos mexicanos podrá celebrar convenios, coordinación de acciones con los gobiernos estatales y con su participación en los casos necesarios con los municipios, satisfaciendo las formalidades legales que en cada caso proceden a fin de favorecer el desarrollo integral de las propias entidades federativas. Artículo número 23. Los secretarios de Estado, una vez abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso de la Unión del Estado que guarden sus respectivos ramos y deberán informar además cuando cualquiera de las cámaras los cite en los casos en los que se discute una ley o se estudie un negocio concerniente a sus actividades. Esta última obligación será extensiva a los directores de los organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal mayoritaria. Artículo número 24. En casos extraordinarios o cuando exista duda sobre la competencia de alguna Secretaría de Estado para conocer de un asunto determinado, el presidente de la República resolverá, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a qué dependencia corresponde el despacho del mismo. Artículo número 25. Cuando alguna Secretaría de Estado o de la Oficina de la Presidencia de la República necesiten informes, datos o la cooperación técnica de cualquier otra dependencia para el cumplimiento de sus atribuciones, estas tendrán la obligación de proporcionarlos en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Capítulo 2 de las competencias de las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Estado Ejecutivo Federal. Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes secretarías. Número 1. Secretaría de Gobernación. Número 2. Secretaría de Relaciones Exteriores. Número 3. Secretaría de la Defensa Nacional. Número 4. Secretaría de Marina. Número 5. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Número 6. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Número 7. Secretaría de Bienestar. Número 8. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 9. Secretaría de Energía. 10. Secretaría de Economía. 11. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 12. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. 13. Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. 14. Secretaría de Educación Pública. 15. Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. 16. Secretaría de Salud. 17. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 18. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 19. Secretaría de Cultura. 20. Secretaría de Turismo. 21. Secretaría de las Mujeres. 22. Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación le corresponde el despacho de los siguientes asuntos. 1. Formular y conducir la política interior que compete al Ejecutivo Federal y no se contribuya expresamente a otra dependencia, fomentar el desarrollo político,
contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas, promover la formación cívica y la participación ciudadana, salud en materia electoral, facilitar acuerdos políticos y consensos sociales para que en los términos de la Constitución y las leyes se mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática. Número 2. Coordinar a los secretarios de Estado y demás funcionarios de la Administración Pública Federal para garantizar el cumplimiento de las órdenes y acuerdos del titular del Ejecutivo Federal y por acuerdo de este, convocar a las reuniones del gabinete, a coordinar con los titulares de las Secretarías de Estado, órganos desconcentrados y entidades paraestatales las acciones necesarias para dicho cumplimiento y requerir a los mismos los informes correspondientes. 3. Conducir siempre que no esté conferida esta facultad a otra secretaría las relaciones del Poder Ejecutivo con los demás poderes de la Unión, con los órganos constitucionales autónomos, con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios con las demás autoridades federales y locales, así como rendir las informaciones oficiales del Ejecutivo Federal. Asimismo, conducir en el ámbito de su competencia las relaciones del Poder Ejecutivo con los partidos políticos, organizaciones sociales y demás instituciones de la sociedad civil. Los titulares de las unidades de enlace legislativo de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal serán designados por el Secretario de Gobernación y estarán adscritos administrativa y presupuestalmente a la Secretaría o dependencia respectiva. Garantizar el carácter laico del Estado mexicano, conducir las relaciones entre el Estado y las iglesias o agrupaciones religiosas, así como vigilar y hacer cumplir las disposiciones constitucionales y legales en esta materia. Formular y conducir la política migratoria y de movilidad humana, así como vigilar las fronteras del país y los puntos de entrada al mismo por tierra, mar o aire, garantizando en términos de la ley la libertad de tránsito en coordinación con las demás autoridades competentes. 6. Formular y conducir la política de la población, interculturalidad, operar la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Población por conducto de la unidad administrativa que determine su reglamento interior y el Servicio Nacional de Identificación Personal, así como compartir la información de dicho sistema con las autoridades competentes en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 7. Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, coordinar en vinculación con las autorizaciones de la sociedad civil, la promoción y defensa de los derechos humanos y dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que emitan los organismos competentes en dicha materia, así como dictar las medidas administrativas necesarias para tal efecto. Formular y coordinar la política de prevención social del delito cultural, de paz, legalidad mediante programas que refuercen la inclusión social de igualdad y estrategias y acciones que contribuyan a prevenir y eliminar la discriminación o vulnerabilidad de grupos sociales, así como diseñar e instrumentar programas para la atención integral a víctimas y coadyuvar en la celebración de acuerdos con la colaboración con otras instituciones del sector público o privado. 7.3. Crear e implementar en forma permanente una página electrónica de consulta pública en cual se registren los datos de las personas reportadas como desaparecidas en todo el país, así como establecer otra para los casos de mujeres y niñas. Ambas plataformas tendrán como fin que la población en general contribuya con información sobre la localización de las personas desaparecidas. 7.4. Elaborar y ejecutar los programas de reinserción social y apoyo a las personas que han cumplido con su sentencia y sean puestas en libertad. 7. Proponer y ejecutar las acciones tendientes a asegurar la coordinación nacional en la Federación, la Ciudad de México, los estados y los municipios en el ámbito del Consejo Nacional de Seguridad Pública para diseñar e instrumentar la política orientada a la construcción de la paz en el país. 8. En el ámbito de su competencia, elaborar e instrumentar la normatividad aplicable conforme a la Constitución y las leyes en materia de comunicación social del Gobierno federal y las relaciones con los medios masivos de información, administrar, salvo lo establecido en las leyes electorales, el tiempo que dispone el Estado en radio o televisión, así como autorizar, supervisar y evaluar los programas de comunicación social, publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.